día de hoy con una experta en materia de vivienda, Aurora García de León, quien está en la línea telefónica y con quien vamos a platicar sobre este tema. Aurora, buenos días, un gusto saludarte. Gracias, Nidia. Buenos días. Un saludo a ti y a tu auditorio. Qué importante es que existan expertos y expertas en materia de vivienda. A ver, antes de platicar sobre el Programa Nacional de Vivienda, Aurora, yo te preguntaría de manera general el panorama que existe en México en materia de vivienda. ¿Cuál es el estatus? Ahorita, ¿cómo andamos en ese tema? Mira, hay un rezago de 8.5 millones de viviendas, que bueno, ha venido incrementándose porque pues la producción específicamente de vivienda social ha caído. Y de acuerdo a la CONAPO, se generan alrededor de 600,000 nuevos hogares por año. Esto quiere decir que si depende cuándo quieras abatir el rezago, pero si lo quisieras abatir en el 2030, necesitarías más de 1.2 millones de acciones de vivienda por año. O sea, hay una necesidad muy grande. Uh-huh. Ok, no, entonces está esa, y ahorita que decías, caída, pues, de la vivienda, ¿por qué no se construyen tantas viviendas? Si se Mira, necesita, pues, ¿no? son muchas variables, ¿no? No es un solo factor, pero principalmente, si te dijera, es el incremento de los costos de los terrenos, el incremento de los costos de los materiales y la alta regulación específicamente en los municipios que se ha venido dando los últimos 12 años. O sea, no es algo que se dio de un día para otro. Entonces, se ha incrementado la regulación, han aumentado los tiempos, las tasas de interés para producir. La mayoría de los productores, que somos empresas medianas y pequeñas, pues usamos financiamiento para construir y tú sabes, pues la TIE había crecido mucho, había subido mucho, los intereses pues andaban. Nosotros adquirimos préstamos en el orden de TIE más 5, o sea, andas hablando de tasas de 16, 17%. Entonces, pues sí, no se había podido llegar a los niveles o no se ha podido atender ese rezago y es una necesidad muy sentida social y económica, ¿no? Uh-huh. Oye, Aurora, ¿cómo podrías explicar, pues te lo voy a comentar así tal cual, ¿no? El comentario, sobre todo los memes que de pronto vemos en redes sociales donde decimos, no hombre, a mi edad mi papá ya tenía 2 casas, un terreno y yo todavía vivo con ellos. Y ha cambiado mucho, ¿no? Y justo tiene que ver con esto, con todo esto que nos señalas de lo difícil que se ha convertido, pero anteriormente pues veamos que no era así el tema, no era tan difícil, ¿no? No había tantas, ¿cómo te diré?, costos en el proceso productivo. O sea, ahorita todo se cobra una licencia, también, por ejemplo, nosotros traemos números de que alrededor de un 13% de la infraestructura, del costo que te piden, es infraestructura que no tiene que ver propiamente con tu proyecto, sino que vas a un municipio y te dicen, oye, tienes que hacerlo de tu proyecto y vas a hacer esto aparte de la ciudad, haz cuenta. Entonces eso eleva los costos, cosas que no existían antes. Pero aparte, si tú recuerdas, el salario no se estuvo actualizando durante mucho tiempo y ahorita ya eso pues, se ha venido revirtiendo poco a poco. Entonces, pues por un lado los costos subían y los salarios no tuvieron actualización y eso nos alejó, ¿no? Ahora, la respuesta a este rezago viene en este Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, Aurora. Sí, viene pues un esfuerzo muy importante. Yo creo que lo primero así de reconocer o de destacar es que la presidenta lo identificó, se dio cuenta de la problemática y de la importancia que tiene en términos sociales y en términos económicos, porque pues, la vivienda produce empleo, es una industria nacional, etcétera. Entonces, este esfuerzo de 1 millón de viviendas para todo el sexenio, pues lo está planteando como algo adicional. O sea, dice el Estado que se enfoque en la gente de menor recursos y el sector productivo vamos a tratar de impulsar para que de lo que hacen hagan todavía más en el nivel donde están o hasta donde puedan llegar. Entonces, se está hablando de 1 millón de viviendas que debe de sumar y venir a ayudar a este rezago, ¿no? Uh-huh, ok, ¿quiénes van a ser los principales o las principales beneficiarias de este proyecto nacional? Sí, mira, se está hablando de que lo quieren dirigir a adultos mayores, madres solteras, jóvenes y personas en grado de vulnerabilidad. O sea, van a hacer algún tipo de filtro que digan, si no tienes vivienda, si eres joven, si tienes menos de cierto salario también, creo que están hablando de 2 veces salarios,
O sea, si tienes más de ese salario, quizás no. Pero todavía se están trabajando las reglas de operación, o sea, no sabemos todavía exactamente, pero esa es la idea, se quiere priorizar a esa población. Ujú, okey. Una de las críticas que se ha tenido durante las últimas décadas el tema de la vivienda es cómo se ha ido de manera gradual reduciendo, pues, el tamaño, ¿no? Sobre todo de las viviendas de interés, social, ¿esto a qué se debe, Aurora? Bueno, justo está relacionado con lo que te estoy comentando. Imagínate, o Ujú, sea, que casi el tamaño de la vivienda es un remanente. Imagínate, tú tienes que adquirir el terreno y que se han incrementado muchísimo. Hubo una nueva política que se puso para que no puedas construir lejos, que no puedas, que tengas ciertas características. Entonces, los predios que quedaron dentro de, digamos, de ese trazo donde sí es viable construir, pues se encarecieron muchísimo, ¿no? Entonces, los costos, entonces digamos que tienes que poner la infraestructura, lo que te pidan los municipios, entonces digamos que el tamaño interior pues es el remanente, lo que puedas construir después de que pagas todo lo demás. ujú. Sin embargo, yo creo que es muy importante entender que la vida se da en una mezcla, un tránsito entre el espacio público y el espacio privado. Entonces, hay muy buenos estudios donde si compensas con un buen espacio público, parques, donde puedan, no sé, puedes sacar a pasear a tus hijos, a tus perritos, equipamiento que esté cerca, puedes compensar de alguna manera y hay distintas necesidades. Este programa en particular está hablando de que quieren hacer viviendas de 60 metros cuadrados y 3 recámaras. Ujú. este, en densidad, o sea, en, digamos, varios niveles, multifamiliar, 3 o 4 niveles como mínimo, ¿no? Ujú, okey. Ahora, Aurora, esta intención, este proyecto de poder abatir ese rezago en materia de vivienda, ¿va a generar como consecuencia que dejen de dispararse los precios de las viviendas, o esto obedece a otras circunstancias también? Sí, bueno, si hay más oferta, debe de ayudar, ¿no? Sin embargo, sí hay un trabajo que hacer con los municipios y que son, mira, de la regulación que se tiene para construir un hogar, el 80 o 90%, me atrevería a decir, se generan en los municipios y cada municipio tiene su propia regulación. Entonces, de lo que se está hablando ahorita es de que lo que se logre, digamos, gestionar a través del gobierno federal como beneficios en los municipios para el programa de la presidenta pueda hacerse extensivo al resto del sector o de la industria. Entonces, eso sí generaría una baja en los precios, ¿eh? O Ujú, simplemente los tiempos, que no te tardaras 2 años y medio en hacer una autorización de fraccionamiento, que es lo que nos tardamos ahorita, entre 2 años y medio y 4 años, ujú. depende del municipio. Entonces, imagínate, todo ese tiempo estás pagando intereses al banco. Si el tiempo fuera más corto para poder producir, que es lo que se está buscando generar, a lograr o gestionar para este programa, pero que se pudiera hacer que todos los demás pudiéramos reducir el tiempo, pudiéramos estar generando oferta más económica, por Ujú. darte ejemplos, ¿no? Entonces, Bien. quizás por sí solo no, pero sí puede generar digamos, un ambiente nuevo hacia el sector, una comprensión nueva por parte de las autoridades locales hacia la importancia del sector y que no simplemente estén subiendo costos indiscriminadamente, ¿no? Claro. Aurora, ¿qué le pudieras agregar o qué le agregarías si te preguntaran, sobre este Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar? ¿Qué le agregarías? Algo que no se haya dicho, que no esté contemplado, pero que consideres importante. Bueno, yo creo que, mira, últimamente se ha dicho mucho, estamos todos pendientes. Yo creo quizás haría mucho énfasis en que estos proyectos consideren, digamos, empresas regionales para hacerse. Te voy a decir por qué. Porque Ujú, además de que una empresa regional conoce bien el gusto, la preferencia de la población, son diferentes. En México es muy diverso. Por ejemplo, allá en Yucatán la gente quiere hamacas, o sea, quiere que le pongas portamacas, y, o sea, aquí es diferente, pues, ¿no? Aquí quieren área para el asador o cosas así. Aparte que se entiende los gustos, es gente que va a estar aquí para dar la cara en caso de cualquier
de cualquier contingencia, cualquier eventualidad, es gente local y se genera un beneficio local. Mira, para producir vivienda, te voy a decir el 99%, por no decir el 100%, porque no se me vaya ahí hay algún detalle, pero te diría el 99% de los materiales son mexicanos. Nosotros compramos, le damos trabajo a bloqueros, a concreteras, le damos trabajo a los carpinteros, lomeros, albañiles, todo es mano de obra regional. Entonces se genera un efecto multiplicador muy interesante que mejora la economía regional. Y el hecho de que seamos empresas aquí es que podemos dar la cara, no nos vamos a ir, no va a ser un proyecto que llegas y lo haces y te vayas. Quizás eso es lo que yo le sumaría a todo lo que se me hace muy benéfico que ya se trae en el radar. Muy bien, Aurora, muchísimas gracias por permitirnos platicar estos minutos con nuestra audiencia sobre el tema de la vivienda, un tema importante y sobre todo ahora que estamos y escuchamos tanto, ¿no?, sobre el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto, gracias a ti. Aurora García de León,